mundo que conocía era un infierno. Esa noche fue el clímax. El eco de los disparos aún resonaba en mis oídos. No había escape, solo el final de una vida que nunca fue vida. Solo batallas, odios, venganzas. Me habían acorralado, como una rata. Yo, que siempre me creí el rey, estaba ahí, temblando de rabia impotente. El cansancio de años de violencia me estaba pasando factura. Pensé en resistir hasta el último aliento, luchar, odiar, destruir. Esa era mi única ley. Mientras las luces de la policía se acercaban, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Valió la pena? ¿Todo este dolor, esta sangre, esta soledad, para terminar así? Rodeado, sin salida, con el alma más vacía que nunca. El odio era mi escudo, pero en ese callejón se sentía como una cadena. Entonces escuché una voz. No era la de la policía, era una voz que venía de muy, muy lejos, una voz que yo había silenciado toda mi vida. Me susurró algo que me heló la sangre, y al mismo tiempo me hizo sentir una punzada de algo que no recordaba. Esperanza. No, no podía ser, no para mí. Justo en el momento en que mi mundo se derrumbaba, Para entender por qué terminé en ese callejón, acorralado y sin salida, hay que ir mucho más atrás. Hay que volver a un tiempo donde la palabra infancia era solo un concepto ajeno, una fantasía que veía en la televisión, pero que nunca fue mi realidad. Mi mundo no era de juegos y risas, sino de gritos y golpes. Nací en un barrio donde la pobreza no era una estadística, sino una sentencia, donde la ley del más fuerte no era una frase hecha, sino la única regla de supervivencia. Mi hogar, si es que se le podía llamar así, era un campo de batalla. Mi padre, un fantasma, una sombra de violencia y alcohol que aparecía y desaparecía, dejando a su paso miedo y moretones. Mi madre, una mujer quebrada, consumida por la desesperación, incapaz de protegernos, ni a sí misma ni a mí. Recuerdo el olor a humedad y encierro, el sonido de las discusiones que escalaban a golpes, los platos rotos, los llantos ahogados en la almohada. Cada noche era una espera, una tensión en el aire, preguntándome si esta vez sería la última, si el ruido de la puerta significaría el fin de la poca paz que teníamos. No había abrazos, no había palabras de aliento, solo la constante amenaza de la violencia. Aprendí a encogerme, a hacerme invisible, a no sentir, o al menos a intentar no sentir. Pero el miedo se me metió en los huesos y se convirtió en rabia. No tardé en darme cuenta de que el mundo exterior no era diferente. La escuela era otro campo de batalla, donde los más grandes abusaban de los más pequeños, donde la justicia no existía. Fui un niño solitario, con la mirada siempre baja, el cuerpo tenso, esperando el próximo golpe, la próxima humillación. Y cada vez que me golpeaban, cada vez que me humillaban, una semilla de odio se plantaba más profundo en mi corazón. Una semilla que me decía, nunca más serás la víctima, nunca más permitirás que te hagan daño. Esa semilla creció alimentada por el resentimiento, por la impotencia, por la falta de amor. Yo no conocía otra forma de defenderme que no fuera con los puños, con la agresión. La violencia se convirtió en mi lenguaje, mi escudo, mi única forma de comunicación. No había nadie que me enseñara otra cosa. No había nadie que me dijera que había otra forma de vivir, otra forma de sentir. Solo la calle con sus reglas crueles y sus lecciones brutales. Recuerdo un día, tenía quizás 8 o 9 años. Estaba jugando solo en la calle, con una pelota vieja y desinflada. Un grupo de chicos mayores se acercó, me la quitaron, se rieron de mí, me empujaron al suelo. Me levanté con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia hirviente. En ese momento juré que nunca más lloraría, que nunca más sería débil, que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir así. Esa fue la promesa que me hice a mí mismo, una promesa que me condenaría por años.
La inocencia, si es que alguna vez la tuve, me fue arrebatada muy temprano. Mi infancia no fue robada por un ladrón, sino por la violencia, por la negligencia, por la ausencia de amor. Y en su lugar creció una coraza de dureza, de desconfianza, de resentimiento. La semilla del odio ya estaba sembrada y el terreno estaba fértil para que creciera y diera sus frutos más amargos. Yo no era un niño, era un soldado en una guerra que no había elegido, pero que estaba decidido a ganar, a cualquier costo. Fue entonces cuando conocí a los hermanos mayores de la calle, aquellos que parecían tener el poder, el respeto, la protección que yo tanto anhelaba. Me ofrecieron un lugar, una identidad, una familia, aunque fuera una familia de lobos. Me enseñaron que la fuerza era la única moneda de cambio, que la lealtad se ganaba con sangre y que la única manera de sobrevivir era ser más duro, más cruel, más despiadado que el resto. Me dieron un arma, no solo una pistola, sino la convicción de que el miedo era la herramienta más poderosa. Y yo, sediento de pertenencia, de reconocimiento, de poder, abracé esa filosofía con todo mi ser. La semilla del odio que había sido plantada en mi corazón ahora tenía el abono perfecto para crecer. Y creció. Se convirtió en un árbol frondoso, con raíces profundas y ramas que se extendían, asfixiando cualquier brote de bondad, de compasión, de humanidad que pudiera haber quedado en mí. Estaba listo para la guerra. Estaba listo para convertirme en el monstruo que el mundo había creado. Una vez que crucé la línea, no hubo vuelta atrás. La calle se convirtió en mi escuela y la violencia en mi maestra. Lo que empezó como una forma de defensa, de no ser la víctima, pronto se transformó en una forma de vida, en una búsqueda constante de poder y respeto, o lo que yo creía que era respeto. Me uní a una banda, a una familia que me ofrecía la protección y la pertenencia que nunca tuve en casa. Al principio era emocionante, una descarga de adrenalina. El miedo que antes me paralizaba, ahora lo infundía yo. La mirada de terror en los ojos de los otros, el respeto forzado que me daban, todo eso alimentaba mi ego herido. Me sentía invencible, intocable. El dinero fácil, las drogas, las noches sin fin, todo era parte de ese espejismo de libertad y control. Creía que era el dueño de mi destino, que nadie podía decirme qué hacer. Pero en realidad era un esclavo, encadenado a la violencia, a la paranoia, a la necesidad de demostrar constantemente mi dureza. La vida en el crimen no era como las películas. No había honor, no había lealtad verdadera, solo una constante lucha por el territorio, por el control, por la supervivencia. La confianza era un lujo que no podíamos permitirnos. Cada amigo podía ser un enemigo, cada sonrisa una traición. Vivía con la constante paranoia de ser traicionado, de ser atacado, de ser descubierto. Dormía con un ojo abierto, el arma bajo la almohada, el corazón latiendo a 1000. Las noches eran largas, llenas de sombras y de fantasmas. Los rostros de aquellos a quienes había herido, las vidas que había arruinado, me perseguían en mis sueños o en la falta de ellos. Para acallar esas voces, para anestesiar el alma, me sumergí aún más en las drogas y el alcohol. Eran mi escape, mi refugio temporal de la realidad brutal que yo mismo había creado. Pero cada vez necesitaba más, y el vacío, lejos de llenarse, se hacía más grande, más profundo. La escalada de la violencia era inevitable. Lo que antes era un robo se convertía en un asalto con heridos. Lo que era una amenaza se convertía en un ajuste de cuentas. La vida humana perdió su valor. Las personas se convirtieron en obstáculos, en números, en daños colaterales. La empatía, la compasión, cualquier vestigio de humanidad que pudiera haber quedado en mí se fue desvaneciendo, ahogada por la brutalidad del día a día.
Me volví insensible, frío, calculador. Creía que era fuerte, que era un depredador, pero en realidad me estaba convirtiendo en un monstruo. Un monstruo que no sentía, que no amaba, que solo sabía odiar y destruir. Recuerdo una vez, después de un trabajo particularmente violento, me miré al espejo. No reconocía al hombre que veía. Mis ojos estaban vacíos, mi rostro una máscara de dureza. ¿Dónde estaba el niño asustado que juró no ser una víctima? Se había transformado en el victimario, en el verdugo. Y esa realización, aunque fugaz, me heló la sangre. Pero la inercia del crimen era demasiado fuerte, la espiral demasiado rápida. No sabía cómo parar, cómo salir de ese laberinto de obscuridad. Las traiciones eran el pan de cada día. Los hermanos, por los que hubiera dado la vida, no dudaban en venderte por un puñado de monedas o por salvar su propio pellejo. Vi amigos caer, a otros ser arrestados, a algunos desaparecer sin dejar rastro. Y yo, en mi delirio de control, creía que era más listo, más rápido, que nunca me atraparían. Me volví más cauteloso, más desconfiado, más violento. Mi reputación creció, sí, pero a costa de mi alma. La soledad era mi única compañera fiel. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. El miedo a la muerte era constante, pero el miedo a vivir de esa manera, a seguir siendo ese monstruo, era aún mayor. Estaba atrapado en una jaula que yo mismo había forjado con mis decisiones, con mi odio, con mi sed de venganza. El reino de las sombras me había consumido por completo, y yo, el rey de ese infierno, era el más miserable de todos sus súbditos. Y así, con el alma podrida y el corazón endurecido, me dirigía inevitablemente hacia el final de ese camino, hacia la prisión, el único destino posible para una vida como la mía. El día de mi arresto fue el final de una era, pero el comienzo de otra, aún más desoladora. La celda se convirtió en mi nuevo reino y sus muros de concreto en los límites de mi existencia. La libertad, esa palabra que tanto había pisoteado, ahora era un eco lano, un sueño inalcanzable. El sonido de las rejas al cerrarse, el eco de mis propios pasos en el pasillo, el olor a desinfectante y a desesperación, todo se grabó en mi memoria como una sentencia. Al principio, la rabia me consumía. Rabia por haber sido atrapado, por haber sido menos listo que ellos. Rabia por el tiempo perdido, por la vida que se me escapaba entre los dedos. Intenté mantener la fachada de dureza, de intocable, de rey de la selva, incluso dentro de esos muros. Pero la prisión tiene su propia forma de despojarte de todo, de arrancarte las máscaras, de confrontarte con tu propia miseria. Los días se arrastraban, interminables, monótonos, cada uno igual al anterior. El sol apenas se filtraba por una pequeña ventana enrejada y la luz, cuando llegaba, parecía burlarse de mi encierro. La soledad dentro de esos muros era una tortura silenciosa. Estaba rodeado de otros hombres, sí, pero cada uno era una isla de dolor y resentimiento. No había confianza, solo alianzas temporales, miradas de desconfianza, la constante amenaza de la violencia, aún allí dentro. Me aislé, me encerré en mí mismo, construyendo muros aún más altos en mi alma que los de concreto que me rodeaban. No quería hablar, no quería sentir, no quería recordar. Pero los recuerdos, ellos no respetaban las rejas. Venían en la oscuridad de la noche, en el silencio de la celda, en los momentos de insomnio. Los rostros de las víctimas, los gritos, la sangre, las traiciones. Todo se reproducía una y otra vez en mi mente como una película de terror sin fin. La culpa que había logrado enterrar bajo capas de odio y arrogancia comenzó a emerger,
lenta y dolorosamente. Era un veneno que me carcomía por dentro, un peso insoportable que me aplastaba el pecho. No había escape, no había drogas, no había alcohol que pudieran anestesiar esa agonía. Estaba solo, completamente solo, con mis demonios. La prisión me obligó a mirar hacia adentro, a confrontar al hombre en el que me había convertido. Me vi reflejado en los ojos de otros presos, hombres rotos, vacíos, sin esperanza. Y me di cuenta de que yo era uno de ellos. No era el rey, no era el invencible, era un hombre que había desperdiciado su vida, que había sembrado destrucción y que ahora cosechaba soledad y desesperación. La dureza que había cultivado durante años, mi escudo contra el mundo, comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas, que había jurado nunca más derramar, comenzaron a brotar en la oscuridad de mi celda. Lágrimas de arrepentimiento, de frustración, de una tristeza profunda por la vida que había perdido, por las oportunidades que había despreciado. Me preguntaba si había alguna forma de salir de ese agujero, no solo de la prisión física, sino de la prisión de mi propia alma. Pero la respuesta siempre era la misma: un silencio ensordecedor, un vacío aún más grande que el éxito mundano me había dejado. Estaba en el fondo del pozo, y no veía ninguna escalera, ninguna cuerda, ninguna mano que pudiera alcanzarme. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La esperanza se desvanecía con cada amanecer que me encontraba tras las rejas. Había intentado todo: luchar, resistir, negar, pero la realidad de mi situación era ineludible. Estaba atrapado. Mi cuerpo estaba preso, pero mi alma también lo estaba, encadenada a un pasado de violencia y a un presente de desesperación. Me sentía sin fuerza, sin propósito, sin futuro. La idea de la muerte que antes había despreciado comenzó a parecer una liberación, un escape de esa existencia sin sentido. No era el suicidio de la desesperación, sino la rendición de un espíritu agotado. Había vivido una vida de odio, y ahora solo sentía el peso de ese odio sobre mí. La prisión no solo me había quitado la libertad, me había quitado la voluntad de vivir. Estaba listo para entregarme, para dejar que la oscuridad me consumiera por completo. Y fue en ese punto, en el momento de mi mayor debilidad y rendición, cuando creí que todo estaba perdido, que lo inesperado sucedió. Estaba en el fondo del pozo, más allá de la desesperación, más allá de la rabia. Había llegado a un punto de rendición total donde ya no me quedaban fuerzas para luchar, ni siquiera para odiar. La oscuridad de mi celda era un reflejo de la oscuridad de mi alma, y fue allí, en ese abismo de vacío y derrota, cuando creí que todo estaba perdido, que una pequeña fisura apareció en mi muro de dureza. Un día, un capellán de la prisión, un hombre con una mirada serena y una paz que yo no entendía, comenzó a visitar las celdas. Yo lo ignoraba, lo despreciaba, lo veía como otro débil que se aferraba a ilusiones. Pero él no se rindió. Cada semana pasaba por mi celda, dejaba un folleto, una pequeña Biblia, y me decía: «Dios te ama, Marcos. Él tiene un plan para ti». Yo me reía por dentro. ¿Dios? ¿Amarme a mí? ¿A un monstruo como yo? Era una broma cruel. Pero sus palabras, extrañamente, no me irritaban como las de otros. Había algo en su voz, en su persistencia silenciosa, que era diferente. Un día, por puro aburrimiento, o quizás por una curiosidad que no me atrevía a admitir, tomé la pequeña Biblia que él había dejado. Nunca había leído una. Para mí era un libro de cuentos para gente ingenua. Abrí al azar y mis ojos cayeron en un versículo.
No recuerdo cuál era, pero hablaba de perdón, de amor incondicional, de una segunda oportunidad. Me reí. Una risa amarga y hueca. ¿Perdón? ¿Para mí? ¿Amor? Yo solo conocía el odio. Cerré el libro, lo tiré a un rincón, pero algo se había movido dentro de mí. Una pequeña astilla. Una molestia. La idea de que un Dios pudiera amar a alguien como yo era tan ajena a mi realidad, tan contraria a todo lo que había aprendido, que me perturbaba. Los días siguientes, esa idea no me abandonaba. Volví a tomar la Biblia, esta vez con más atención. Leía pasajes al azar, buscando contradicciones, buscando la trampa, pero lo que encontraba era una historia de un amor tan radical, tan inmerecido que me desarmaba. Hablaba de un Jesús que perdonaba a los pecadores, que sanaba a los enfermos, que moría por aquellos que lo odiaban. Era una locura, pero una locura que, extrañamente, comenzaba a resonar en mi corazón endurecido. Un día, una noche, la oscuridad de la celda era más densa que nunca. Los recuerdos de mis crímenes, de las vidas que había arruinado, me asaltaron con una fuerza brutal. La culpa me ahogaba. Sentí un dolor tan profundo, tan insoportable, que me dobló en dos. Caí de rodillas en el suelo frío de mi celda, no por costumbre, sino por el peso de mi propia miseria. Y en ese momento, con lágrimas que no sabía que aún podía derramar, con la voz ronca por el llanto, clamé. No a la calle, no a la venganza, no a la desesperación. Clamé a ese Dios del que había leído. No sabía cómo orar, no tenía palabras bonitas, solo un grito del alma. Dios, si existes, si de verdad puedes perdonar a alguien como yo, sálvame, no puedo más. Fue una oración cruda, desesperada, llena de dolor y de una pizca de esperanza que no sabía de dónde venía. Le confesé todo, mi odio, mi violencia, mis crímenes, mi vacío. Le pedí perdón, no porque lo mereciera, sino porque ya no tenía nada más a qué aferrarme. Estaba completamente roto, y en esa rotura, en esa rendición, encontré una grieta para que la luz entrara. Y entonces sucedió. No hubo un rayo, no hubo una voz audible, no hubo una visión, pero sentí una paz que inundó mi celda, que inundó mi corazón, que disipó la oscuridad que me había consumido por años. Era una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de algo más grande que yo. Sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros, un peso que había cargado toda mi vida. Las cadenas de la culpa, del odio, del resentimiento comenzaron a romperse. Sentí el perdón. No un perdón que yo hubiera ganado, sino un perdón que me fue dado gratuitamente, por pura gracia. Fue como si alguien me abrazara, me aceptara tal como era, con todas mis cicatrices, con toda mi suciedad. En ese momento, supe que Dios era real, que Él me amaba, que Él me había perdonado, y que Él tenía un plan para mí, incluso para un hombre como yo, encerrado en una celda de prisión. Esa noche, en la oscuridad de mi celda, nací de nuevo. Mi vida, que yo creía terminada, apenas estaba comenzando. La luz había entrado en mi oscuridad y nunca más volvería a ser el mismo. el encuentro con Dios en mi celda fue el inicio, pero no al final. Fue el primer ladrillo de una reconstrucción que sería larga, dolorosa y llena de desafíos. Había pasado toda mi vida construyendo muros de odio y resentimiento, y ahora tenía que derribarlos uno por uno para permitir que la luz entrara y sanara las heridas. El capellán de la prisión, aquel hombre de paz, se convirtió en mi guía, mi mentor. Él me enseñó a leer la Biblia no solo con los ojos, sino con el corazón. Me explicó el significado del perdón, de la gracia, de la redención. Cada palabra de las Escrituras era como un bálsamo para mi alma herida, pero también como un espejo que me mostraba la magnitud de mis errores, de mis pecados. El arrepentimiento no fue un sentimiento fugaz, fue una agonía profunda, un dolor por el daño que había causado, por las vidas que había destruido, por el tiempo que había desperdiciado.
Lloré mucho, no solo por mí, sino por mis víctimas, por sus familias, por el dolor que había sembrado. Y en cada lágrima sentía que una parte de la vieja coraza se desprendía. La prisión, que antes era mi infierno, comenzó a transformarse en mi escuela. Me uní a grupos de estudio bíblico, a programas de rehabilitación. Me dediqué a aprender, a entender, a crecer. Por primera vez en mi vida, sentí un propósito más allá de la supervivencia o la venganza. Quería cambiar. Quería ser una persona diferente. Quería honrar esa segunda oportunidad que Dios me había dado. La convivencia con otros presos, que antes era una fuente de conflicto, se convirtió en una oportunidad para practicar el amor, la paciencia, el perdón. Compartía lo poco que tenía, escuchaba a los demás, intentaba ser una luz en medio de la oscuridad. No fue fácil. Hubo días de recaída, de tentación, de viejos hábitos que intentaban arrastrarme de nuevo al abismo. Pero cada vez que caía, recordaba esa voz en mi celda, esa paz que me había inundado, y me aferraba a la promesa de que Dios no me abandonaría. Aprendí a orar, no solo en momentos de desesperación, sino en cada instante buscando la guía divina para cada decisión, para cada pensamiento. El perdón fue el desafío más grande. Perdonar a quienes me habían herido en la infancia, a quienes me habían traicionado en el crimen, pero sobre todo perdonarme a mí mismo. La culpa era un monstruo que me perseguía, susurrando que yo no merecía la redención, que mis pecados eran demasiado grandes. El capellán me enseñó que el perdón de Dios es completo, que Él no guarda rencor, que Él nos ve a través de la sangre de Jesús. Fue un proceso lento, de muchos años. Cada vez que la culpa me asaltaba, me aferraba a la verdad de la palabra de Dios, a la promesa de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comencé a escribir cartas a las familias de mis víctimas, pidiendo perdón, expresando mi arrepentimiento. Sabía que muchas de ellas nunca serían leídas, que el dolor que había causado era inmenso e irreparable. Pero era un paso necesario en mi proceso de sanación, un acto de humildad y de reconocimiento de mi responsabilidad. No buscaba justificación, solo expresar el dolor de mi alma por el mal que había hecho. Después de muchos años, llegó el día de mi libertad. La puerta de la prisión se abrió y el mundo exterior, que antes había sido mi reino de sombras, ahora se presentaba como un lugar desconocido, lleno de desafíos. Salí con una Biblia en la mano, una paz en el corazón y una convicción inquebrantable. Mi vida ya no me pertenecía, pertenecía a Dios. La reintegración no fue fácil. El estigma de ser un exconvicto, las miradas de desconfianza, la dificultad para encontrar un empleo, para reconstruir una vida normal. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a Dios de mi lado, y tenía a la comunidad de la iglesia que me recibió con los brazos abiertos, sin juzgar mi pasado, solo viendo al hombre que Dios estaba transformando. Ellos me dieron una oportunidad, un techo, un trabajo humilde, pero digno. Me enseñaron que la verdadera libertad no está en la ausencia de rejas, sino en la libertad del alma, en la libertad de vivir sin el peso del pecado, sin el yugo del odio. Aprendí que la vida fuera de la prisión también tiene sus propias cadenas, sus propias tentaciones, pero que con Dios soy más que vencedor. Mi pasado, que antes era una carga, comenzó a convertirse en una herramienta. Mis cicatrices, que antes eran motivo de vergüenza, ahora eran testimonios de la gracia de Dios. Comencé a compartir mi historia, primero en pequeños grupos, luego en iglesias, en centros de rehabilitación. Hablaba de la violencia, del crimen, de la desesperación, pero siempre con un mensaje de esperanza, de que no importa cuán oscuro sea el pasado, Dios puede traer luz. Mi propósito se hizo claro: usar mi experiencia para alcanzar a otros que estaban en el mismo camino de destrucción, para mostrarles que hay una salida, que hay perdón, que hay una segunda oportunidad. No soy un predicador,
Soy un testigo de que el amor de Dios es capaz de transformar al más endurecido de los corazones, de reconstruir la vida más rota, de dar un propósito a la existencia más vacía. Y en ese servicio, encontré la verdadera libertad y la plenitud que el mundo jamás pudo ofrecerme. Hoy soy un hombre libre, no solo de las rejas de una prisión, sino de las cadenas del odio, del resentimiento, de la culpa y del miedo. Mi vida es un testimonio vivo de la gracia inmerecida de Dios. Las cicatrices de mi pasado están ahí, ¿sí?, visibles en mi piel y grabadas en mi memoria, pero ya no me definen. Ahora son recordatorios constantes de dónde me sacó Dios y de lo lejos que me ha traído. Cada mañana al despertar, doy gracias por un nuevo día, por la oportunidad de vivir con propósito, de servir, de amar. La paz que siento hoy es algo que el dinero, el poder o la venganza jamás pudieron comprar. Es una paz que excede todo entendimiento, una paz que solo se encuentra en una relación íntima con mi Salvador. Mi misión ahora es clara: ser un puente entre la oscuridad y la luz, entre la desesperación y la esperanza. Trabajo con jóvenes en riesgo, aquellos que están en el mismo camino que yo estuve, atrapados en la violencia, en las drogas, en la falta de oportunidades. Les cuento mi historia no para glorificar el crimen, sino para mostrarles la devastación que trae y la salida que hay en Jesús. Les hablo de la importancia de las decisiones, de las consecuencias, pero sobre todo del amor incondicional de Dios que puede transformar cualquier vida, no importa cuán rota esté. También dedico mi tiempo a ayudar a exdetenidos a reintegrarse en la sociedad. Sé lo difícil que es, el estigma, la desconfianza. Les ofrezco una mano, un oído, un consejo, y les presento a aquel que me dio a mí una segunda oportunidad. Les ayudo a encontrar trabajo, a reconstruir sus vidas, a entender que su pasado no tiene por qué dictar su futuro. No soy un héroe. Soy un hombre que fue rescatado de la muerte, de la destrucción, por la pura misericordia de Dios. Mi vida es un milagro andante. Cada vez que veo a un joven cambiar de rumbo, cada vez que un expreso encuentra esperanza, cada vez que alguien me dice que mi historia le dio fuerzas para seguir, siento que mi dolor no fue en vano. Dios tomó mi pasado más oscuro, mis errores más terribles, y los convirtió en una herramienta para su gloria. Él transformó mi odio en amor, mi violencia en paz, mi desesperación en esperanza. Mi vida ya no es sobre mí, sino sobre Él. Ya no es sobre lo que puedo obtener, sino sobre lo que puedo dar. Y en esa entrega, en ese servicio, he encontrado la verdadera plenitud y el verdadero significado de la vida. Si tú que me escuchas te sientes atrapado en la oscuridad, en el odio, en la culpa, en la desesperación, quiero decirte algo con todo mi corazón: no estás solo. Y no es el fin. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos creas que te has alejado, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier error, que cualquier cadena. Él te está esperando, con los brazos abiertos, listo para perdonarte, para sanarte, para darte una nueva vida, un nuevo propósito. Yo soy la prueba viviente de que no hay caso perdido para Dios. Él puede tomar los pedazos más rotos de tu vida y convertirlos en una obra de arte. Él transformó mi odio en amor, mi violencia en paz, mi desesperación en esperanza. Muchas gracias por escuchar mi testimonio y hasta la próxima.